Buenas noches, profesor. Ante todo, un cordial saludo. El día de hoy presentaremos el proyecto de dimensionamiento de un radioenlace en la banda microondas entre las dos sedes de la azucarera Andahuasi. Los integrantes son José Guaguayo Bizarreta, Jason Sandoval Garay y Martín Cornejo Jiménez, quien le habla. Introducción. La banda de microondas es una solución eficiente para transmitir datos a larga distancia. Este proyecto analizará la línea de vista y las condiciones atmosféricas y geográficas y otros factores que puedan influir en el rendimiento del enlace de radio para diseñar una comunicación óptima entre las dos ubicaciones. El objetivo general de este proyecto es diseñar un radioenlace de comunicación de microondas entre las dos sedes de la azucarera Andahuasi para garantizar un flujo continuo de trabajo con alta fiabilidad y velocidad. Los objetivos específicos son definir un ancho de banda adecuado y los servicios para el enlace, determinar parámetros de calidad y condiciones del enlace, analizar datos geográficos y climatológicos, calcular la pérdida de la trayectoria a ajustar, parámetros del diseño y realizar cálculos de propagación y seleccionar la modulación óptima. Localidades. Las sedes de la azucarera Andahuasi están ubicadas dentro de la provincia de Huaura. La provincia de Huaura está ubicada en el departamento de Lima, Perú. Se distingue por su territorio árido y escasas precipitaciones. Abarca una superficie de 4.892.52 km² y tiene una población aproximada de 213.736. Como podemos ver, la provincia de Huaura cuenta con 12 distritos y las sedes de la azucarera Andahuasi se encuentran dentro de los distritos de Huacho y dentro del distrito de Sayán. Andahuasi es un centro poblado ubicado en el distrito de Sayán, que pertenece a la provincia de Huaura. Se encuentran a 668 metros sobre el nivel del mar y con 1.255 viviendas entre 3.000 a 5.000 habitantes. El clima templado con una mezcla entre las características de la costa y la sierra. En verano las temperaturas pueden alcanzar entre los 24 y 28 grados durante el día y por las noches entre los 15 y 18 grados. En invierno la temperatura máxima oscila entre 18 grados y 22 grados y mínimas pueden llegar hasta 10. La principal vía de acceso a Andahuasi es a través de la carretera Panamericana Norte. Desde Lima se toma una carretera hacia el norte pasando por la ciudad de Huacho. Se encuentra aproximadamente a 175 kilómetros del norte de Lima. Huacho. Huacho es un distrito y la capital de la provincia de Huaura, ubicada en la región de Lima, Perú. Es una ciudad costera situada en el norte de Lima, aproximadamente a 150 kilómetros de la capital del país. Se encuentra a una altitud promedio de 43 metros sobre el nivel del mar. Huacho cuenta con una población aproximada de 100.000 habitantes. El clima es semiárido con inviernos frescos y veranos suaves. La temperatura varía entre 15 y 25 grados durante el año. Está ubicada en una llanura costera con presencia de valles fértiles, como el Valle de Huaura, lo que le convierte en una región propicia para la agricultura. Servicios a brindar. Servicios de voz y datos. Permite la transmisión de voz y datos en tiempo real. Incluye llamadas de voz y mensajes de texto. Multiservicio de banda ancha, triple play, voz VoIP con teléfonos IP, televisión IPTV e internet de alta velocidad. Servicios telemáticos e internet, conectividad a través de redes de computadoras, incluye diversos servicios en internet, lo cual nos llevaría a un total de 90.64 megabytes como mínimo. La frecuencia de operación. En base a la recomendación UITR F7471 anexo 1, se realizan los cálculos necesarios para determinar la frecuencia de operación del radioenlace que se implementará entre la sede de la azucarera Andahuasi en Huacho y la sede de la azucarera Andahuasi en el poblado de Andahuasi. Esta recomendación proporciona la disposición de radiocanales para los sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la banda de 10 a 10.68 GHz o en subbandas. Y las disposiciones de los anexos 1 a 4 se basan en las operaciones de frecuencia de 3.5, 7, 17 o 28 MHz.
Para este caso tomamos el canal 6, y lo cual nos da una frecuencia de operación para 10.584 GHz, que será la frecuencia con la que trabajaremos. Asimismo, hemos ubicado las coordenadas geográficas con ayuda de las cartas y el Google Earth. La azucarera Andahuasi, en su sede en Hacho, está ubicada a una latitud de menos 11.102985 grados y a una longitud de menos 77.599215 grados. La azucarera Andahuasi, en su sede en el poblado de Andahuasi, está ubicada a una latitud de menos 11.150061 grados y a una longitud de menos 77.2437.19 grados. Asimismo, hemos ubicado la repetidora Huascarán ubicada a una latitud de menos 11.061726 grados y a una longitud de menos 77.502868 grados. A continuación, veremos el perfil radioeléctrico entre la azucarera Andahuasi Huacho y su sede en Andahuasi. Como podemos ver, la azucarera Andahuasi Huacho se encuentra a 48 metros sobre el nivel del mar y la azucarera Andahuasi se encuentra a 579 metros sobre el nivel del mar. En el siguiente perfil radioeléctrico podemos ver la azucarera Andahuasi en su sede en Hacho y la repetidora Huascarán. En este caso, la azucarera Andahuasi Huacho se encuentra a 48 metros sobre el nivel del mar y la repetidora a 594 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de 11.6 kilómetros. En este siguiente perfil es entre la repetidora Huascarán y la azucarera Andahuasi. La azucarera Andahuasi se encuentra a 579 metros sobre el nivel del mar y la repetidora a 594 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de 30.2 kilómetros. Como podemos visualizar en la siguiente imagen, podemos ver los perfiles entre las dos sedes de la azucarera Andahuasi y la repetidora. En esta imagen podemos ver la distancia y altitud entre la sede de Huacho y la sede de Andahuasi, donde podemos ver la distancia y altitud, como por ejemplo a 10 kilómetros la altitud son 461 metros, a una distancia de 20 metros la altitud es 451 metros, a una distancia de 30 metros la altitud es 454 metros y a una distancia de 39 la altitud es 580 metros sobre el nivel del mar. Cálculos de margen de claridad y línea de vista. Para poder determinar nuestro margen de claridad es necesario observar las alturas de las torres en las cuales se colocarán las antenas y la distancia de un punto a otro, para posteriormente comprobar si tenemos línea de vista, en la cual obtuvimos, como vemos, 9.068 metros. Con ayuda de la línea de vista, procedemos a calcular nuestro margen de claridad, en la cual obtuvimos 94.04 metros. En caso que la línea de vista sea negativa, es necesario agregar un repetidor para que la señal pueda llevar la señal exitosamente. Pero en este caso sí existe línea de vista de azucarera Andahuasi hacia la repetidora, sin necesidad de implementar torres. En este caso es de la azucarera Andahuasi Huacho hacia la repetidora Huascarán. En el siguiente tramo de repetidora Huascarán hacia la azucarera Andahuasi en su sede en Andahuasi, para poder determinar nuestro margen de claridad es necesario observar las alturas de las torres en las cuales se colocarán las antenas y la distancia de un punto a otro para posteriormente comprobar si tenemos línea de vista, en la cual obtuvimos 8.756 metros. Con ayuda de la línea de vista procederemos a calcular el margen de claridad, en el cual obtuvimos 21.96 metros. Podemos ver que existe línea de vista entre la repetidora y la sede de la azucarera Andahuasi, sin necesidad de implementar torres.
Como vemos los parámetros, a una frecuencia de 10.585 GHz, una frecuencia de operación. La altitud de la azucarera Andahuaylas-Neguasi, 579 metros. Y la repetidora a una altura de 594 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de 30.2 kilómetros. A continuación le daré pase a mi compañero y continuará la exposición. Buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la altura de las antenas y las torres. Para la propuesta de implementación de la torre, se estiman las alturas que se optan para la implementación de las antenas. Como vemos en el diagrama, ubicamos la estación Andahuaylas, la azucarera Andahuaylas en Huacho, que la antena está ubicada a 10 metros. Luego nos dirigimos hacia la repetidora Huascarán, que se encuentran dos antenas, una que es receptora y otra es emisora. La antena receptora se encuentra a 10 metros y la antena emisora se encuentra a 15 metros. Luego, la estación azucarera Andahuasi, en Andahuasi encontramos una antena que se encuentra ubicada a 15 metros de altura. Cálculos de atenuación. Estos cálculos es de la atenuación de espacio libre y la atenuación por lluvia. Vamos a hablar primero sobre el tramo entre la azucarera Andahuasi, que está ubicada en Huacho, y la repetidora Huascarán. Como podemos observar en la imagen, nos dan una fórmula que implica dos operaciones, la frecuencia y la distancia. La frecuencia que nosotros estamos realizando es de 10.58 GHz y la distancia de recorrido entre las dos estaciones es de 11.6 kilómetros. Eso da un total de atenuación que es 134.23 decibeles. Bueno, siguiendo con la operación, la atenuación específica, con esa atenuación necesitamos el cuadro para la regresión de K y alfa. Eh, nosotros en ese cuadro ubicamos la frecuencia de intervalo entre 10 y 11 porque nuestra frecuencia está en ese intervalo, dando así que K horizontal nos da un resultado de 15.47 por 10 a la menos 3 y alfa horizontal nos da 1.2318, dando así que la atenuación por lluvia con respecto a esos cálculos nos dan que es de 0.522 decibeles sobre kilómetros. Primer punto. Segundo punto, hallar el factor de reducción y así obtener la longitud efectiva del tramo donde llueve. Bueno, realizando esos cálculos según la tabla que tenemos ahí y el factor de regresión, calculamos y nos da un resultado de 8.108 kilómetros de recorrido. Finalmente, calculamos la pérdida de lluvia empleada en la fórmula. La atenuación de lluvia es la multiplicación de la atenuación específica y la longitud específica de la trayectoria, dando así un resultado de 4.232 decibeles. Pero debido a la confiabilidad del radioenlace que nosotros empleamos es de 99.97%, se realiza la siguiente conversión del cálculo de la atenuación de lluvia. Con, un, con una atenuación de 0.033 por ciento, nos da un resultado de según la fórmula, nos da un resultado de 2.827 decibeles para el primer tramo. Eh, Para el segundo tramo, realizaremos las mismas operaciones con diferentes distancias. Es para hallar la atenuación por lluvia, que eso nos indica que va de la repetidora Huascarán hacia la azucarera Andahuasi, en Andahuasi. La atenuación de espacio libre, donde nosotros figuramos, solo cambiamos que es la distancia, el recorrido, porque es la misma frecuencia, dando así un valor de 142.52 decibeles. Eh, Ahora, para hallar nosotros la atenuación o pérdida de lluvia, necesitamos la atenuación específica y la longitud específica de la trayectoria. Para hallar la atenuación específica, necesitamos los valores que encontramos en el coeficiente de regresión, K y alfa, ¿no? K vertical y alfa vertical. Es así que al hacer los cálculos, nosotros realizamos que en K vertical es 0.01481 y el alfa vertical es el 1.1840, dando así el resultado de la atenuación específica de 0.44 decibeles sobre kilómetros. Ahora, hallando el factor de reducción, nosotros podemos hallar la longitud efectiva. Debido a eso, nosotros al hacer los cálculos según la distancia que nosotros hemos dado, que es
hacer esos cálculos nos resulta que es 14.237 kilómetros. Con esos resultados pasamos a hacer las operaciones finales para hallar la atenuación o la pérdida de lluvia por lluvia, que es de 6.264 decibeles. Debido a la confiabilidad del radioenlace es de 99.97%, se realizará los mismos cálculos. Al realizar esos cálculos, nos da una atenuación a 4.184 decibeles. Bueno, hay otras atenuaciones que es por medio de gas. Ahora, vamos a hallar esa atenuación en el primer tramo, que es entre la azucarera Andahuasi en Huacho y la azucarera y la repetidora que queda ubicado en Huascarán. Viendo así, según el gráfico recomendado UIT-RP 676-11, se tiene la curva de atenuación específica de gases, en la cual se muestra la atenuación específica debido a los gases, la densidad de vapor de agua, que es de 7.5 gramos sobre metros cúbicos, y la atenuación total, que va desde 1 a 357 GHz a nivel del mar, para la atmósfera de reflexión mundial anual media. Bueno, para hacer estos cálculos, nosotros nos dan la frecuencia de operación que trabajamos en el proyecto, que es de 10.585 GHz. La distancia en el primer tramo es de 11.6 kilómetros. Eh, Ahora, para hallar los siguientes cálculos, sabemos que la fórmula de la atenuación en gas es la atenuación por aire seco más la atenuación por vapor de agua, todo multiplicado por la trayectoria, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros ubicamos o hallamos esos resultados? Según la gráfica mostrada, ubicamos la frecuencia en la gráfica, así nosotros hallamos lo que es el valor del aire seco en CO2 y el vapor de agua y de vapor de agua. La unión, ¿cómo se llama? El aire, el aire seco en CO2 es de 8.3 por 10 al menos 3, y del vapor de agua es de 6.5 por 10 a la menos 3 decibeles sobre kilómetros, dando así el resultado del primer tramo, que es la atenuación de gas, que es 0.172 decibeles. Siendo así, realizamos los mismos cálculos para el segundo tramo. Para el segundo tramo, por gas, entre la repetidora Huascarán y la azucarera Andahuasi en el mismo Andahuasi, nosotros realizamos las mismas operaciones, pero cambiando la distancia de entre los puntos, ¿no? La frecuencia de operación es la misma, que es 10.585 GHz, la distancia, que es de 30.5 kilómetros, y sabemos que eh, la, la, la atenuación por vapor de agua dada, que es de 6.5 por 10 a la menos 3 decibeles sobre kilómetros, y la atenuación por aire seco en CO2 es 8.3 por 10 a la menos 3 decibeles sobre kilómetros, dando así un resultado de la atenuación de gas en el segundo tramo, que es de 0.447 decibeles. Las pérdidas totales. Las pérdidas totales entre la azucarera Andahuasi y Huacho y la repetidora Huascarán es el total de las atenuaciones propagadas que nosotros hemos realizado en los cálculos, haciendo así que es la pérdida de atenuación por espacio libre, atenuación por lluvia y atenuación por gas, dando un resultado total del primer tramo, que es de 137.229 decibeles. Siendo así también que la pérdida total de la repetidora Huascarán hacia la azucarera Andahuasi en Andahuasi, dando los mismos resultados, las mismas operaciones, eh, nos da otro resultado, que es 147.171 decibeles, que es la atenuación total del segundo tramo. Cálculo, ahora hablaremos sobre el cálculo de la onda reflejada. Para hacer esos cálculos necesitamos ver el punto de elevación de la gráfica entre el primer recorrido, y así nosotros ubicamos un punto de reflexión. Es así que nosotros tendremos los datos para realizar los cálculos y hallar la distancia de uno, que va de la distancia de la azucarera Andahuasi-Huacho hacia el punto de reflexión, y del punto de reflexión hacia la estación repetidora Huascarán, que sería el punto de 2. Bueno, siguiendo, la altitud donde se encuentra ubicado la antena azucarera Andahuasi es la suma de la antena más la ubicación de la, del punto de la estación azucarera Andahuasi en Huacho. Es 48 más 10 de la distancia de la antena, me da 58 metros. La distancia. Para hallar la distancia B sería de la estación repetidora, que me indica que es del punto de repetidora Huascarán, que es de 594 metros de la estación,
más 10 metros, que es la altura de la antena, dando un total de 604 metros. Siguiendo con los cálculos, calculamos los valores que involucran en las operaciones. Sería la H sub 10 y H sub 20. Eh, el cálculo anterior ubicamos en el primer ítems, que es el H sub 10, es el H sub A menos el H reflejado, la altura reflejada. Dando así las operaciones, me da que la altura del H sub 10 es de 5 metros. Igualmente, utilizando la misma operación, el H sub 20 es igual a la altura de la repetidora Huascarán y restarle la altura del punto de reflexión, dando así que el H sub 20 es 521 metros. Esta operación es para nosotros calcular el factor C. Siendo así, la fórmula, nosotros nos ubicamos en el resultado, dando un resultado de menos 0,982, ¿no? Es así que también nosotros podemos calcular el factor M. El factor M implica la distancia, las alturas y la constancia, el radio de curvatura de la Tierra, dando así un cálculo del factor M de 0,071. Estos dos cálculos nos implican para nosotros resolver y hallar el factor B. Según esta gráfica mostrada, y con los dos ítems nosotros reclamados, podemos realizar la operación y encontrar en la gráfica la intersección de estos dos puntos y así resultar el factor B, dando así que es el 0,98. Con este cálculo, nosotros podemos calcular la distancia de uno y de 2 respectivamente. D1, eh, dado D1, nos implica a la distancia y al factor B, dando un resultado de 11,484 kilómetros. Gracias a ello, nosotros podemos hallar la distancia 2, que es la resta entre la distancia total menos la distancia de uno, dando así el resultado que es 0,116 kilómetros. Bueno, los mismos cálculos se realizarán en el siguiente tramo, ¿no? Donde ubicaremos las estaciones repetidoras, las distancias y las alturas. Bueno, la altura en la repetidora Huascarán es de 594 metros, más la altura de la antena que va dirigida hacia la azucarera Huascarán, hacia la azucarera Andahuasi, que es de 15 metros. En el punto B, que la altura B es donde está ubicada la azucarera Andahuasi, que nos muestra una altura de 579 metros, más la altura de la antena, que es de 15 metros, dando así un total de 594 metros. Estos dos cálculos nos implican para hallar los valores en H sub 10 y H sub 20. Estos valores hacen para calcular el primer valor, que es H sub 10, vamos a hallar el resultado restándole la altura del punto de reflexión que nosotros ubicamos previamente en el plano de elevación de entre las dos estaciones. Siendo así, la altura del punto de reflexión, que es de 344 metros. Restándole me da un resultado de 265 metros el H sub 10. Así repetidamente, el H sub 20 es la resta de la estación de la azucarera Andahuasi menos la altura del punto de reflexión, dando así un resultado en el H sub 20 de 250 metros. Este resultado implica, como anteriormente vimos el caso, para hallar los cálculos, el factor C y el factor M. El factor C, el cálculo es el 0,012 y el factor M 0,053. Y ahora, estos dos cálculos nos implican para poder hallar el factor B, que se muestra en la gráfica. Colocar los dos puntos en la gráfica me llega a una intersección, que es el resultado del factor B, siendo así el factor B 0,019. Por ende, este punto llegamos para poder nosotros resolver las distancias D1 y D2 respectivamente del segundo recorrido. Eh, Ahora, la distancia D1, ¿a qué nosotros nos referimos? Que es la distancia de la repetidora Huascarán hacia el punto de inflexión, de punto de reflexión. Y D2 es del punto de reflexión hacia la azucarera Andahuasi en Andahuasi. Bueno, D1, viendo los cálculos, me sale 15,402 kilómetros. Y D2 me sale con la implicación anterior, que es de 14,798 kilómetros. Bueno, con estos cálculos nosotros hallaremos los ángulos de trayectoria. Estos cálculos previos que hicimos en el primer tramo, que es la azucarera Andahuasi,
y que va hacia la repetidora Washoe, implica, según la distancia de recorrido, baja a un ángulo requerido. Esos ángulos es, el ángulo uno va a la distancia uno y el ángulo 2 de la distancia 2. Ahora, dando esta fórmula convencional dada, ¿no? Nos implica que tenemos los términos de los ya resultados realizados, nos da, nos da en la operación un cálculo para hallar el ángulo uno que, que es que es de 5,166 grados. Así también podemos hallar el ángulo 2 que según los cálculos obtenidos nos dan 0,052 grados. Ahora, viendo la imagen de la parte derecha, es un cuadro que nos implica la, la onda reflejada, la pérdida de la onda reflejada en ese punto. Ahora, nosotros ubicamos en el primer tramo un punto de la onda reflejada. Bueno, ese punto, ubicándolos nosotros en Google Maps, realizamos esa ubicación y se encuentra en el territorio, en la ciudad. Ahora, nosotros nos ubicamos en la ciudad y con una frecuencia aproximadamente de 10 puntos, de 11 GHz, hacemos esa intersección y nos da una pérdida de 11 decibeles. Entonces nosotros podemos concluir que a una frecuencia de 10,585 nos da una pérdida en el punto de reflexión de 16 decibeles, siendo el sitio una ciudad. Igualmente, calculando con el segundo tramo, repetiremos la misma función para hallar los ángulos que se encuentran debajo de cada distancia. En la repetidora, en la repetidora Huascarán y la azucarera Andahuaylas. Los ángulos encontrados con los resultados previos calculados nos da en el ángulo uno de 0,94 grados y el ángulo 2 de 0,98 grados. Siendo así, estos ángulos que están debajo de cada distancia. En la parte izquierda también mostraremos el cuadro que se puede ver del punto de la pérdida en el punto de reflexión, ¿no? Eh, a la hora de nosotros ubicar ese punto, nos vemos que en Google Maps encontramos que se encuentra en el campo. Ahora, nosotros trabajamos con una frecuencia de 10,585, lo ubicamos aproximadamente en la gráfica, que es de 11 GHz. Intersectamos con el icono que es de campo y nos da una frecuencia, una pérdida de decibeles por el punto de reflexión de 8 decibeles. Entonces podríamos decir que a una frecuencia de 10,585 GHz, en ese punto de reflexión tenemos una pérdida de 8 decibeles aproximadamente. Ahora, para hablar del transceptor, nosotros tenemos que hablar sobre sus especificaciones, sus siguientes características, ¿no? Para hallar nosotros este transceptor, nos basamos en nuestro diseño de frecuencia, ¿no? En nuestro diseño de las antenas, el recorrido y la frecuencia que nosotros utilizamos. Bien, las especificaciones según datasheet de este transceptor que nosotros no hemos basado, que es Cambit Network PTP 820S. La frecuencia de operación es amplia, que va de 6 a 38 GHz. La potencia de transmisión que va hasta 26 decibeles. Los módulos soportados son variados, de QPSK 16 QAM hasta 2048 QAM. Y tiene una sensibilidad de receptor de menos 92 decibeles. Capacidad de transmisión hasta 600 megabytes. Bueno, para el cálculo de la línea de transmisión, eh, nosotros optamos por la guía de onda elíptica EWP 90-105, marca Heliax, teniendo en cuenta que la frecuencia de operación de nuestro proyecto es de 10,585 GHz. Podemos observar en la imagen las especificaciones de la línea de transmisión según el datasheet. Eh, Gracias a ello, nosotros podemos calcular la pérdida de transmisión la pérdida de transmisión del cable. Según los valores nosotros obtenidos del datasheet,
podemos decir, ¿no? Que la frecuencia de operación es de 10.585 GHz. La baja frecuencia es de 10.4 GHz. La frecuencia más alta es de 10.6 GHz. La atenuación baja es de 10.503 decibeles y la atenuación más alta es de 10.531. Según la fórmula que nosotros hemos empleado para hallar la atenuación la atenuación, claro, la línea de transmisión, la pérdida de la línea de transmisión de la operación, hacemos los siguientes cálculos con los siguientes datos obtenidos del datasheet. Nos da un resultado de la pérdida de transmisión que es de 10.38 decibeles. Esto implica para los dos tramos, para los dos recorridos de nuestra transmisión. Ahora, para calcular la atenuación de la línea de transmisión por estación, consideramos la altura de las antenas de la torre y la distancia, la distancia entre los equipos. Eh, con respecto a la PPT anterior, que nosotros... eh, ay, mm, con respecto a esta PPT, nosotros hemos calculado la pérdida de transmisión. Este dato vamos a reutilizarlo para hallar el cálculo de atenuación de la línea de transmisión. Bueno, primero en el primer tramo, la estación de Sucarera Andahuasi en Huacho hacia la repetidora Andahuasi, a Huascarán. Consideramos que los equipos se encuentran a una distancia convencional de 5 metros de la torre y adicionalmente la distancia de las alturas de la torre, que para este caso es de 10 metros. Por ende, la distancia total sería 15 metros para el cálculo de la pérdida de dicho tramo en la línea de transmisión. Bueno, eh, según la fórmula empleada, tenemos que poner la pérdida de transmisión por la distancia de la antena entre, eh, entre 100 metros. Nos da un resultado de 1.557 decibeles de pérdida. Ese es de la guía. Bueno, yendo con el segundo tramo, que es el estacionamiento repetidor de Huascarán, con dirección a Azucarera Andahuasi, en Andahuasi, consideramos que los equipos se encuentran a una distancia conveniente, de 5 metros a la torre. Y adicionalmente la distancia de la altura de la torre es es para este caso de 15 metros. Por ende, la distancia total sería de 20 metros para calcular la pérdida de dicha tramo de la línea de transmisión. Entonces, empleando la misma fórmula, pérdida de transmisión por la distancia de toda la antena, de toda la base, entre 100 metros. Nos da un resultado de 2.076 decibeles. Esos son los resultados de los dos tramos ubicada en cada torre. Bueno, luego de esos cálculos, nosotros consideramos implementar una antena. La antena a elegir es la HX10 11W 2GF por las condiciones de la frecuencia que nosotros operamos. Según el datasheet, eh, obtenemos estos valores eh, de de la gráfica. Para calcular la ganancia de la antena, estos datos lo obtenemos de la imagen de su datachip de la antena. Los cálculos. Esta fórmula es para hallar la ganancia de la antena de operación. Bueno, la ganancia de la antena me dice que sería igual a la ganancia baja más la división de dos operaciones. La operación de la frecuencia de operación menos la frecuencia baja, todo multiplicado por la ganancia más alta menos la ganancia baja, todo dividido entre la frecuencia alta y la frecuencia baja. Reemplazando esos datos, nosotros obtenemos que la ganancia óptima de operación es de 47.65 decibeles de la antena. Cálculo de radio de propagación e interferencia. Para hallar nosotros los cálculos de propagación, necesitamos previamente todos los cálculos hallados anteriormente, ¿no? El nivel de sección de la azucarera Andahuasi, Huacho, a la repetidora Andahuasi, los cálculos anteriores se obtienen que la potencia de transmisión, según el transceptor, es de 26 decibeles. La pérdida guía de la onda del transmisor es de 1.557 decibeles. La ganancia de la antena de la transmisión es de 47.65 decibeles y la pérdida del espacio libre en el tramo 1 es de 134.23 decibeles. La ganancia de la antena en la llegada al receptor
es de 47,65 decibeles y la pérdida de la guía de recepción es de 1,557 decibeles. Reemplazando estos datos en la ecuación de Friis, obtenemos que el resultado sería una pérdida de menos 16,044 decibeles. Siendo así que nosotros también aplicamos el mismo funcionamiento para el siguiente tramo, para el segundo tramo, que es el nivel de recepción de la repetidora Huascarán hacia la azucarera Andahuasi en Andahuasi. Obteniendo los cálculos anteriores, podríamos decir que la potencia de recepción va a ser la misma, que es de 26 decibeles, que la pérdida de guía de la onda ahí es de 2,076 decibeles, la ganancia de la antena de transmisión, que es la misma antena este, para todos los equipos, que es de 47,65 decibeles. La pérdida de espacio libre en el segundo tramo es de 142,54 decibeles. La ganancia de la antena del receptor es de 47,65 decibeles, porque es para cada equipo y los equipos son los mismos. La pérdida de la guía de recepción del receptor es de 2,076 decibeles. Bueno, todos estos cálculos o toda esta información aplicamos para la ecuación de Friis, dando así un resultado menos 25,392 decibeles. Bueno, siguiendo con la información, le doy pase a mi siguiente compañero. Gracias, profesor. Buenas noches, mi nombre es Jason Steven Sandoval Garay y voy a continuar con nuestro proyecto de dimensionamiento de radioenlace. Ahora vamos con el cálculo de nivel de recepción considerando pérdidas totales, degradaciones y adicionales. Como ya vamos trabajando, tenemos dos tramos, el tramo uno que es de la azucarera Andahuasi Huacho a repetidora Huascarán, y el tramo 2 que es de la repetidora Huascarán a la azucarera Andahuasi Andahuasi. Entonces, las pérdidas totales consisten en la suma de pérdidas por espacio libre, por obstáculos, por lluvias, por gases, por transmisión de XRX, por duplexores, por degradaciones y pérdidas adicionales. En total, para el tramo uno nos saldría 145,343 decibelios. Las ganancias son la potencia de transmisión y las ganancias de las dos antenas, ¿no? Para el tramo uno saldría 121,3. El nivel de recepción es ganancias menos pérdidas totales, es un número negativo, menos 24,043. Para el tramo 2, ya haciendo los cálculos, nuestras pérdidas totales son 156,323 y nuestras ganancias 121,3. Siendo el cálculo nos da menos 35,023 decibelios, ¿no? Entonces vamos con el cálculo del margen sin desvanecimiento. Este es igual al nivel de recepción menos el nivel de recepción objetivo. Para hallar el nivel de recepción objetivo es igual al nivel de umbral más la relación portadora de ruido. Esto nos da menos 76,5. Luego, haciendo ya el cálculo, para el tramo uno nuestro margen sin desvanecimiento es 52,057 decibelios y para nuestro tramo 2 es 41,477 decibelios. Vamos con con el cálculo de la confiabilidad e indisponibilidad, ¿no? Confiabilidad es la capacidad de un enlace de operar de forma adecuada durante un periodo de tiempo determinado. Y la indisponibilidad es el complemento de la confiabilidad. Entonces, vamos hallando la indisponibilidad. Entonces, para el factor terreno utilizamos el 0,25 tierra montañosa y muy rugosa rocosa. Para el coeficiente climático usamos el 0,125 que es clima frío, seco, montañoso. Y ya teniendo los datos A, B y el margen sin desvanecimiento, tenemos una indisponibilidad de 0,000000019% y la confiabilidad nos daría un 99,999999998%, ¿no? Entonces, para la indisponibilidad, ya haciendo el cálculo completo, sale 0,001 minuto entre. Para el tramo 2 tenemos un diferente margen sin desvanecimiento, 41,477. Entonces, la indisponibilidad nos da 0,000000389% y la confiabilidad 99,999999961%.
Luego la indisponibilidad completa es 2.05 minutos entre años. Para el cálculo del nivel de desvanecimiento, usamos la probabilidad de Rayleigh. Para el tramo 1, recordamos que nuestra frecuencia es 10.585 MHz. Usamos el coeficiente del terreno montañoso 2.1 por 10 a la menos 9 y la distancia es 11.6 kilómetros. Usando la fórmula, nuestro resultado es 0.00003589%. Para nuestro tramo 2, la probabilidad de Rayleigh, teniendo en cuenta que nuestra distancia cambia 30.2 kilómetros, nuestro resultado es 0.001022%. Ahora vamos con la profundidad del desvanecimiento. Para el primer tramo, usando ya nuestra fórmula dada, es 11.8949 decibelios. Para nuestro segundo tramo sería 22.284 decibelios. Vamos con el cálculo del tiempo de interrupción por desvanecimiento. Ya usando nuestra fórmula y teniendo anteriormente nuestros cálculos, por el tramo 1 sería 0.0000000022% nuestro tiempo de desvanecimiento, ¿no? Y ahora el tiempo probable de interrupción del servicio debido al desvanecimiento se calcula mediante esta fórmula, cual nos daría 0.0064 segundos entre año. Ahora el tiempo de interrupción probable debido a los desvanecimientos nos sale 73.16. Para el tramo 2, nuestro tiempo de desvanecimiento es 0.00000073%. Nuestro tiempo probable de interrupción de servicio debido a desvanecimientos sería 2.29 segundos entre año. Y el máximo tiempo de interrupción probable debido a desvanecimientos, usando la fórmula, nos saldría 190.48 segundos entre años. Nuestro nivel de recepción en caso de desvanecimiento para nuestro tramo 1 se obtiene restando nuestro nivel de recepción menos el desvanecimiento, ¿no? Entonces, nuestro nivel de recepción de desvanecimiento es igual a menos 35.95 en el tramo 1. En el tramo 2, de igual manera, es menos 57.33, ¿no? Ahora vamos con el cálculo de interferencias. Para nuestro cálculo de interferencias, hemos hallado nuestro gráfico del modelo de nuestra antena HX10-11W. Entonces, teniendo ya nuestros datos, hacemos nuestros cálculos. En total, para la interferencia de transmisión, nos saldrá 75.48 decibelios. Y para la de recepción, interferencia de recepción, en total nos saldría 76.79 decibelios, ¿no? Bueno, esos serían todos los cálculos. Muchas gracias.